Muy buenas tardes, mi nombre es María Luisa Applegren, encargada de la red de egresados de la Universidad Central de Chile, y quiero darles nuevamente la bienvenida a este segundo módulo llamado Personas Mayores y Uso de Tecnologías de la Información, la cual corresponde al Plan Nacional de Capacitación del Programa Vínculos del Servicio Nacional del Adulto Mayor, en conjunto con la Facultad de Ciencias de la Salud y red de egresados de la Universidad Central de Chile. Bien, en primer lugar, quiero agradecer la presencia de las autoridades que nos acompañan hoy, la participación de las distintas instituciones, profesionales, egresadas y egresados centralinos, y especialmente a los equipos ejecutores y monitores del programa Vínculo, que se encuentran en las distintas regiones del país. Quiero mandarles un afectuoso saludo a la distancia. Queremos además que participen activamente a través de este chat, indicándonos quiénes son, a qué programa y comuna representan. También saber desde qué región nos acompañan hoy. Quiero dejar en estos minutos también invitarlos a cada uno de ustedes a que respondan un breve registro de asistencia que va a estar circulando en el transcurso de esta actividad a través del mismo medio, a través del mismo chat. A continuación, voy a presentar a la primera autoridad. Ella es doctora en Psicología y Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad Autónoma de Barcelona, psicóloga y licenciada en Psicología de la Universidad de Chile. Sus ámbitos de investigación se ubican en el área de la psicología, el psicoanálisis, la pedagogía, la filosofía y la lingüística. En su destacada trayectoria profesional, ha ejercido la docencia en instituciones de educación superior pública y privada en las áreas de psicología, ciencias de la salud, psicopedagogía y pedagogía. Dejo con ustedes a la directora de la Escuela de Psicología y Terapia Ocupacional de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Central. Bienvenida, directora Paola Andreucci. Gracias, María Luisa, por la presentación. Y gracias a todos y todas las que están conectados en este minuto, ¿no? Con el interés por nuestro curso, por nuestro módulo de personas mayores y usos de la tecnología de la información. Un dato no menor es que el día de hoy cumple 100 años Edgar Morin. Edgar Morin, ¿no? Un tremendo científico y pensador de la complejidad humana, nos ha señalado un camino interesante en nuestro ciclo vital, que tiene que ver con que la vida no termina ni a los 20, ni a los 30, ni a los 40, sino que continúa desarrollándose y posibilitándonos instancias de aprendizaje para todos y cada uno de nosotros en entornos cada vez más cambiantes, por cierto, y también muy volubles, ¿no? Volubles, inciertos, que nos generan en algunos casos temor, en algunos casos ansiedad, en algunos casos expectativa, ¿no? El módulo que tenemos hoy es un módulo que invita a las personas mayores a vincularse con el mundo de la tecnología y a, de alguna manera, encontrar en estos dispositivos tecnológicos una manera de revincularse también con sus personas queridas y con el entorno inmediato, ¿no? No es desconocido en nuestro país y en el mundo cómo las personas mayores, a propósito de la pandemia, se han visto especialmente complicadas, ¿no? A propósito de las medidas de cautela, de cuidado y de sobreprotección, que en algún sentido las han podido anular o hasta cierto punto bloquear en lo que son sus capacidades de movilidad y también de encontrar espacios, ¿no? De circularidad y de encuentro con otros. Creemos que efectivamente las tecnologías de la información y la comunicación, desde el celular hasta otras, como esta plataforma en la cual nos estamos comunicando hoy, pueden ser un muy buen espacio de reencuentro y también de generación de nuevas conexiones, ¿sí? Y por eso creemos importante que junto a otros temas relevantes para las personas mayores, el tema de la conectividad, ¿no? De sentirse aún productivos y activos en este mundo a través de los canales y los dispositivos de comunicación, puede ser una instancia interesante para la capacitación de todos y todas. Con esas breves palabras simplemente les quiero dar la bienvenida. Creo que va a ser una instancia muy interesante, muy relevante, y estaré aquí presente para comentar y preguntar también en lo que sigue. Gracias, María Luisa. Muchas gracias, directora, por sus palabras y reflexión. Es un orgullo también tenerla acá en nuestro segundo módulo de capacitación.
Y a continuación dejaré con ustedes a la moderadora que será a cargo por segundo año consecutivo de la conducción de este módulo. Ella es socia directora de Organización Humana Consultores, MBA Loyola College y Maryland, magíster en gestión de personas en organizaciones, Universidad Alberto Hurtado, psicóloga organizacional de nuestra casa de estudio y educadora diferencial de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Docente y directora académica de posgrado en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y docente de magíster en la Facultad de Economía, Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central. Profesional con más de 20 años de experiencia en áreas de consultoría, en desarrollo y gestión de personas y en gestión del cambio organizacional. Nuevamente, y muchas gracias, Rosita, nuestra Rosita, Rosa Osorio Morales, por estar siempre acompañando a tu universidad. Bienvenida. Muchas gracias, María Luisa, ¿cómo están? Siempre un cariñoso saludo, así que también devuelvo el cariñoso saludo a todos ustedes. Les doy unas buenas tardes a todos y todas que nos están acompañando el día de hoy. Deseo partir saludando a las distintas instituciones que nos acompañan y que están invitadas el día de hoy, los equipos ejecutores, que son los principales, ¿cierto?, del programa Vínculos, encargados y monitores comunitarios de las 16 comunas del país y de las 315 comunas donde se encuentra en ejecución el programa. También quiero saludar a los gestores del CENAMA, que son los encargados de brindar la asistencia técnica a los equipos ejecutores. Saludamos también a los equipos del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, del programa Vínculos, a los profesionales del Ministerio de Salud, a la División de Organizaciones Sociales y Dirigentes, Fundación Conecta Mayor, FOSI, CENADIS, Sociedad de Geriatría y Gerontología, organizaciones de la sociedad civil que nos acompañan hoy, pero muy especialmente a los adultos mayores que se encuentran participando el día de hoy en el canal de egresados de YouTube de la UCEN, donde nos están viendo todos, y a todos los asistentes que nos acompañan el día de hoy. La transformación digital está reconfigurando la vida de todos nosotros, los lugares de trabajo y también la economía de las personas. Cambia lo que las personas hacemos en el trabajo, ha cambiado muchísimo, y no solamente en el mundo del trabajo, sino que también cómo nos estamos conectando y estamos interactuando. Imagínense cómo estamos interactuando el día de hoy, dónde y cuándo además las personas pueden adquirir bienes y productos y servicios, y además cómo aprenden. Y dado que la digitalización remodela el mundo del trabajo, pero también las sociedades, también aumenta la necesidad de formación y el desarrollo de las competencias a lo largo no solamente en la etapa inicial o en la etapa escolar o universitaria o en la etapa adulta, a lo largo de todo el ciclo de vida. Las competencias son cruciales para crecer y desarrollarse en un mundo cada vez más digital y cada vez más interconectado. Chile, al igual que el resto de los países de Latinoamérica, estamos rezagados respecto de muchos otros países en términos de competencia de las personas. Sin embargo, la transformación digital nos proporciona muchas oportunidades para ponernos al día y, por cierto, díganme si no, la sindemia ha acelerado este proceso a pasos agigantados. Las nuevas tecnologías nos aportan incontables oportunidades para el aprendizaje en cualquier momento y en cualquier lugar, y lo que es muy importante, en todas las etapas de la vida. Las personas mayores no son la excepción y es lo que nos convoca a conversar el día de hoy en este encuentro, que se denomina Personas Mayores y Usos de las Tecnologías de la Información. Porque las nuevas tecnologías nos abren puertas a nuevas formas de desarrollar competencias y adquirir conocimiento, aprovechando la transformación digital para incrementar la productividad, pero no solamente la productividad, también la inclusión social y reforzar el rol de instituciones como son el CENAMA. Así que antes de partir presentando a la persona que nos va a acompañar el día de hoy y que además es la persona que nos va a hacer la vinculación con estos dos grandes temas, la transformación digital y cómo eso cómo conversa o cómo se relaciona con las personas mayores, les quiero recordar que por favor hagan el breve registro en el chat que está, porque necesitamos saber quiénes están asistiendo el día de hoy. Así que les voy a presentar para esta charla muy interesante, yo por lo menos estoy muy expectante en lo que nos va a contar, a Rodrigo Cabrera del Valle. ¿Quién es Rodrigo? Rodrigo es doctor en intervención y máster en intervención social de la Universidad de Barcelona, España. De hecho,
en este minuto nos está hablando de Barcelona desde España, digamos. Así que le vamos a haber pedido a Rodrigo que baje su cámara para evitar cualquier problema de conectividad, pero va a estar en vivo con nosotros, con una foto acompañándonos, y después lo vamos a tener, quizás, si es que la conectividad nos permite, lo vamos a tener en vivo en las preguntas y respuestas. Él además es psicólogo de la Universidad de Valparaíso y es diplomado en docencia universitaria en prevención y rehabilitación en drogodependencia en la misma casa de estudios. Fíjense que Rodrigo, a lo largo de toda su vida profesional, ha desarrollado y liderado experiencias en intervención psicosocial en el ámbito comunitario y en el desarrollo y evaluación de proyectos sociales a nivel estatal. Posee conocimientos en metodologías de investigación cualitativa, modelos de sistematización y evaluación del ámbito de políticas públicas y sociales y modelos de intervención en psicología social y comunitaria. Ha trabajado en instituciones ligadas a las políticas sociales vinculadas a los distintos ministerios propios del Estado de Chile, no solamente a un ministerio, sino que a varios. Ha sido profesor invitado, conferencista en distintas universidades, no solamente en Chile, sino también en Latinoamérica y en Europa. Es profesor visitante de la Universitat de Barcelona, de la de Girona y también la Universidad de Sevilla en España, como también la Universidad de la República en Montevideo, Uruguay. Actualmente se está desempeñando como profesor adjunto e investigador de la Universidad de Valparaíso en Chile, académico de pre- y posgrado en las distintas cátedras relacionadas con psicología social, intervención psicosocial y psicología comunitaria en las carreras de trabajo social, fonoaudiología, psicología y sociología. Investiga además temáticas relacionadas con, ¿adivinen qué? Tecnología, adultos mayores, pero también territorialidad, construcción de identidad y proceso de subjetivación. Así que, ni más, no voy a decir más nada, porque con esa tremenda presentación los voy a dejar inmediatamente con Rodrigo. Rodrigo, estamos escuchándote muy atentamente. Antes de partir, Rodrigo, solamente contarle a las personas que dejen sus preguntas en el chat. Mi rol va a ser estar leyendo las preguntas y las consultas y vamos a hacer una pausa en la mitad de la intervención de Rodrigo y al final. Entonces, vayan dejando sus consultas, por favor, porque así les podemos interrumpir en la mitad para poder hacer alguna de esas consultas, hacérselas llegar a Rodrigo. Vamos, Rodrigo, todo tuyo. Hola, muy buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Perfecto, Rodrigo. Fuerte y claro. Fantástico. Fantástico. Nada, agradecer por la invitación. Muchas gracias por la presentación, Rosa. A la profesora Gucci también por hacer la introducción a este trabajo. Y a todo el equipo que está detrás, María Luisa, ¿cierto? Mario, y por cierto a Juan Carlos Catalán, ¿cierto? Que finalmente nos hemos recontactado después de... Nosotros hicimos un curso como hace 20 y tantos años atrás y nos contactamos después, así que las vueltas de la vida nos han traído por acá nuevamente. Agradecer claramente también a la Senama y a la Universidad Central también por esta instancia. Y vamos a comenzar. Algunas cosas antes de meternos derechamente como a la presentación que he preparado para el día de hoy. Algunos apuntes. Como bien decía Rosa, soy psicólogo, me he especializado en cuestiones relacionadas con el mundo social, con las políticas públicas y con algunos proyectos de investigación. Y de hecho voy a presentar algunos datos de algunas de las últimas investigaciones que he podido realizar. Y la verdad es que si bien hay algunas cosas que tenemos certezas, mi idea también es más bien abrir un poquito el debate. Yo sé que no está quizás pensado de esta manera, pero sí, ojalá plantear más preguntas y reflexiones que respuestas propiamente tal relacionadas a la intervención. Entre otras cosas porque entiendo que hay personas de todo Chile conectadas, ¿cierto? Interventores principalmente, que están conectadas en este momento, y obviamente una de las cosas que más trabajamos tiene que ver también con el desarrollo de cuestiones más bien locales,
¿sí? Y que Chile es un país absolutamente diverso y multicultural, ¿no? Por tanto, hay cosas que probablemente podamos responder y otras cosas que podamos dejar las preguntas un poquito más abiertas. En segunda instancia, me gustaría también señalar que voy a intentar hacer una relación, ¿cierto?, respecto a que una de las grandes preguntas que yo he tratado de desarrollar en este tiempo, digamos, en que he estado trabajando el tema de tecnologías de la información, y particularmente ciencias sociales de la tecnología, y un área de las tecnologías de la información, de cómo entonces se van construyendo ciertos procesos psicosociales a partir de las relaciones que tenemos con las tecnologías y en particular con las tecnologías de la información, ¿sí? Las tecnologías han existido siempre, ¿no? Como tal. Desde, incluso hay algunas teorías como la que se llama, o que la señalan como el Big Bang de la mente, ¿sí? Que tal como existió el Big Bang del universo, parece ser que el salto cualitativo que da, ¿cierto?, la especie humana propiamente tal, más allá de las diferencias que hubiéramos tenido, era justamente cuando se comienzan a utilizar herramientas y se empiezan a tomar significados como parte de las herramientas del mundo, ¿no? Hay una imagen muy bonita, muy potente, ¿cierto?, de la película de Kubrick, 2001, Odisea en el espacio, ¿cierto? No sé si la habrán visto, pero que comienza justamente cuando un grupo de algo así como incipiente, como humanos, descubren que la tibia de un animal puede ser un arma, ¿no? Y comienzan justamente la disputa respecto a cómo se establecen las relaciones, por ejemplo, sociales a través del poder y las relaciones vinculadas, ¿no? Ahora, dicho esto, vamos a incorporarnos primero. ¿Por qué decía esto de los procesos psicosociales, de identidad? Porque lo que a mí me gustaría como conversar aquí o plantear es que efectivamente las tecnologías de la información en relación a las personas mayores nos van a dirigir a un concepto que hemos estado trabajando con algunas instituciones a nivel regional y a nivel nacional, ¿cierto?, que tiene que ver con envejecer en el lugar, ¿sí? Si me da la siguiente, por favor. Entonces, ¿por qué o a qué nos referimos cuando hablamos de lugar? ¿Y a qué nos referimos, entre otras cosas, lo voy a ver un poquito más adelante, pero también a qué nos referimos cuando hablamos de hogar, por ejemplo? ¿Sí? La idea de lugar, y que claramente además, si incorporamos a lo que acabo de señalar, con la idea de la pandemia, ¿cierto?, con la idea del confinamiento, con la idea de salud mental en caso de personas mayores, nos lleva obviamente, por ejemplo, al lugar importante que tiene que ver con la casa, con el propio domicilio, con la idea de hogar, ¿sí? Por tanto, el primer elemento que va a tener el lugar y la casa en particular para personas mayores va a tener obviamente una dimensión social. Y esta dimensión social, pensando que se va a ubicar en un tiempo y en un espacio en cuanto a sus relaciones, pero también en cuanto a un territorio, ¿sí? Por tanto, eso también nos vincula y nos liga inevitablemente con otra de las líneas que yo he trabajado un tiempo, ¿cierto?, que tiene que ver, por ejemplo, con el desarrollo de la psicología comunitaria y con los énfasis puestos en la territorialidad, ¿sí? Por tanto, primer elemento del lugar, una dimensión social, las relaciones que establecen las personas. Segundo elemento, la dimensión emocional y psicológica, ¿sí? El sentido de pertenencia y el sentido de apego respecto a este espacio. A veces uno piensa, cuando uno, por ejemplo, convive con personas mayores,
una de las cuestiones importantes que a veces la gente como que tiende a pasarlas por alto, ¿no? Pero es importante señalarlo, la idea de, por ejemplo, cuando una persona mayor sale de su casa un fin de semana y dice, quiero volver a mi casa pronto. Me imagino que más de alguno le podría haber pasado, ¿no? Generalmente las versiones que uno puede hacer de eso es algo así como que la persona puede estar media mañosa, que puede estar así un poco inquieta, ¿sí? Ahora, ¿por qué lo menciono? Porque probablemente uno de los lugares donde las personas mayores se sienten más cómodos, entre otras cosas, por la seguridad, por la tranquilidad y por la dimensión emocional que va a tener, tiene relación con su casa, con su hogar, ¿sí? No olvidemos que una de las cosas importantes relacionadas con la idea de envejecer tiene que ver, nos guste o no nos guste, con si bien gana algunas funciones, pero hay una suerte de pérdida de funciones también, ¿sí? La visión, el oído, ¿no? La audición más bien. Por tanto, la idea de la pertenencia y el apego respecto a eso pasa a ser sumamente importante en cómo las personas se van apegando a sus espacios más íntimos también. Y tercer elemento respecto al lugar, la dimensión cultural. Y aquí también se nos abre respecto a la idea del barrio y la comunidad, ¿sí? ¿Cuáles son los valores, las creencias, la etnicidad de las personas mayores en este caso y a los significados que le dan a estos elementos? ¿Por qué es importante mencionar la dimensión cultural? Porque también, como lo mencioné al principio, Chile, bueno, en general, pero en particular Chile, ¿cierto? Es un escenario muy diverso, ¿sí? Por tanto, los códigos culturales que se van a jugar en los distintos territorios, en los distintos barrios, en las distintas comunidades, va a ser fundamental. También para comprender cómo nos podemos vincular y cómo podemos trabajar y significar los elementos vinculados con esta idea del lugar. Por tanto, si me dan la siguiente, por favor. Gracias. El concepto de lugar en cuanto a vivienda no va a ser solo el espacio físico, sino que el entorno y la vivienda que se va a establecer ahí va a implicar una historia que va a conformar la identidad, que va a reflejar la existencia de las personas, ¿cierto? En cuanto a su individualización, pero ¿para qué? Para poder preservar elementos vinculados con la integridad del yo y promover un sentido para la persona que sea de manera más profunda, ¿sí? Por tanto, la idea de envejecer en el lugar va a implicar que algo que pudiera ser muy sencillo, que no lo es, ¿cierto? Seguir viviendo en la propia casa con un cierto nivel de independencia en cuanto las habilidades y las posibilidades de cada persona lo puedan desarrollar. ¿Podemos seguir con la siguiente, por favor? Por tanto, la idea de trabajar acerca de el envejecimiento en el lugar, primero lo vamos a pensar como una estrategia, ¿sí? La idea, o hay varios paradigmas, obviamente, para trabajar en cuanto a personas mayores, ¿cierto? Pero uno de los más fuertes tiene que ver también con la idea del envejecimiento activo, ¿sí? Ahora, ¿por qué nos planteamos con esto? Entre otras cosas, porque cuando hablamos del envejecimiento en el lugar, esto también va a amplificarse en cómo, por ejemplo, los elementos relacionados con los beneficios estatales y con la atención que van a recibir estos grupos etarios, ¿cierto? Va a estar vinculado también a la disminución de sus funciones biológicas, psicológicas y sociales, que es lo que mencionaba hace un momento. Por tanto, todo esto también puesto en una lógica muy donde logramos integrar los distintos territorios, los distintos medio ambientes, entre otras cosas, para comprender un enfoque ecológico y así entender en qué código se está manejando el sujeto
el sujeto mayor, digamos, ¿cierto? Desde un enfoque mucho más integrado y mucho más ecológico. ¿Me da la siguiente? ¿Qué es lo que nosotros percibimos principalmente de las personas mayores? Sobre todo en Chile, donde probablemente tampoco tenemos una tradición relacionada con esto que le llaman las residencias, ¿no? La idea del, bueno, tradicionalmente conocido en Chile más bien como el hogar de ancianos, ¿no? Quizá una nomenclatura un poco antigua, ¿no? Pero acá en España se habla de las residencias de personas mayores, ¿no es cierto? Lo importante es que la mayoría de las personas tienen una preferencia por envejecer en sus lugares. Es una cuestión importante. Envejecer en sus lugares, ¿cierto? Entre otras cosas, ¿por qué? Porque si bien sabemos de que obviamente las personas mayores van perdiendo y van desarrollando otras habilidades respecto a sus funciones, la tendencia dice que cada vez la esperanza de vida se está alargando. Por tanto, cada vez tenemos más personas mayores en el mundo. Y Chile es uno de los países que está envejeciendo con mayor velocidad en Latinoamérica, ¿sí? Por tanto, ¿qué es lo que tenemos? Personas que se les alarga la esperanza de vida, ¿sí? Por tanto, tenemos personas que se mantienen mucho más tiempo activas, autónomas e independientes, ¿cierto? Donde probablemente lo que más quieren, y uno de sus grandes temores también tiene que ver con esta idea de que los saquen de sus territorios habituales, ¿no? De que los manden a una residencia, por ejemplo. Decía que en Chile en particular porque también hay elementos tradicionales. Chile es un país donde nosotros tenemos una concepción de familia que sigue siendo muy poderosa, ¿no? Desde ese punto de vista, ¿cierto? Las personas quieren envejecer rodeados de familias, rodeados de sus amigos y amigas, de sus vecinos, que sean capaces de apoyar y sostener estos elementos, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede muchas veces en las residencias, ¿cierto? La movilidad va disminuyendo, ¿cierto? Y van aumentando su pertenencia a la comunidad, a su entorno social o a su entorno físico, ¿sí? ¿Qué es lo que implica esto desde el Estado? Y desde los recursos que se puedan plantear desde el Estado, por ejemplo, principalmente activar los servicios locales y las comunidades para que las personas mayores puedan optimizar sus conexiones sociales, se puedan sentir más seguras y que puedan mantener el control de sus vidas a través de su independencia y de su autonomía de la mejor manera posible, ¿sí? Hay algunos estudios en Chile que tienen que ver justamente con elementos que lo hizo la Universidad de Talca, me acuerdo hace unos años, vinculados con el maltrato estructural, por ejemplo, a personas mayores. Y hicieron una suerte de recorrido legal relacionado con personas mayores, y lo que demuestran ahí ese estudio, que lo hace la doctora Rivero, Carolina Rivero, lo que demuestra dice, en realidad, por ejemplo, tenemos pocos elementos vinculados específicamente a las personas mayores, ¿sí? Por tanto, hay una desconexión también ahí, que obviamente es del Estado, pero también es cultural, ¿sí? En Chile tenemos una suerte como de, no sé si llamarlo, de mala gestión de algunas políticas públicas, ¿cierto? Que puede sonar un poco pesado lo que voy a decir, pero son tan malas que tienen nombre, ¿sí? Es decir, cuando sucede un elemento o una situación de escándalo público, los encargados de hacer políticas reaccionan y lo identifican con un nombre, algo así como para que no se repitan, ¿no? La ley Emilia, la ley Zamudio, la ley, ¿cómo se llama este señor que era de la televisión? No me acuerdo, ¿cierto? De enfermedades, ¿no? Ricardo Soto, ¿cierto? ¿Sí? Por tanto, hay un espacio en general, no solo con personas mayores, en un montón de políticas públicas que parece que los gestores o los que tienen que hacer la pega ahí desde ese punto de vista van llegando tarde, ¿sí? Y con las personas mayores no es distinto tampoco. Sigamos, por favor.
La idea de la vivienda, ¿cierto? Y esto también nos da un desafío importante, que yo creo que se está poniendo un poquito más en la palestra, ¿cierto? La idea de cómo vamos a concebir los cuidados, socialmente hablando, ¿sí? Cómo se establecen y se restablecen los elementos del cuidado. ¿Por qué? Por dos razones, porque no solo en cuestiones de personas mayores o de envejecimiento, obviamente, por un lado, los elementos tienen que ir a la intervención relacionada directamente con las personas, pero en otros elementos tienen que ir con cómo se van rompiendo estereotipos y prejuicios respecto al envejecimiento, ¿sí? Lo que por ahí se le denomina el edadismo, ¿no? El edadismo como una idea de discriminar a las personas mayores por su edad y por sus condiciones, ¿sí? Edadismo, para que quede más claro, como existe el racismo, existe el clasismo, existe el edadismo, una discriminación por razones de edad, ¿no? Y obviamente se van cumpliendo los estereotipos. Lo voy a ver un poquito más adelante, pero lo adelanto un poco. Desde la misma concepción de las personas que van envejeciendo, porque también hay una suerte de autoexclusión subjetiva, ya lo vamos a ver que hay súper fuerte con el tema de las tecnologías, ¿cierto? Pero también eso reverbera con la exclusión que hacemos las personas, digamos, culturalmente, ¿sí? ¿Dónde tienen que estar, por ejemplo, las personas mayores? Y ahí hay otro elemento relacionado con qué, con, por ejemplo, en cómo se van utilizando o no los espacios públicos y los espacios privados, ¿no? Cómo se van, cómo, por ejemplo, se habilitan o no se habilitan estructuras para que circulen personas mayores, cómo se habilitan o no se habilitan el transporte público, ¿sí? El acceso a determinados edificios, no solo públicos, sino que en general. Cómo se habilitan o se podrían habilitar en algunos lugares, por ejemplo, donde yo estoy, digamos, en Valparaíso, donde hay mucho cerro, por ejemplo, cómo se habilitan o no las entradas a las casas, ¿sí? Los accesos en las quebradas, en los cerros, qué sé yo, ¿sí? Por tanto, la idea del cuidado nos desafía también desde ese punto de vista a trabajar fuertemente en matrices culturales que están profundamente arraigadas en nuestra sociedad. No solo de las personas mayores, repito, sino también de las personas también que estamos trabajando en estos temas, ¿sí? Por tanto, la idea de el envejecer en el lugar también habla del cuidado comunitario, ¿sí? Cuando hablamos del lugar y cuando hablo de romper estos estereotipos, la pregunta de vuelta dice, bueno, ¿y cómo hacemos en nuestros espacios locales, ¿sí? El desarrollo, la mantención, la contención y finalmente el cuidado relacionado con las personas mayores, ¿sí? Cómo se dan los sistemas de apoyo formales, pero también los sistemas de apoyo informales, que incluyan familias, amigos, vecinos, ¿sí? Por ejemplo, cómo pueden cambiar los modelos de atención a personas mayores, la atención domiciliaria. Ahora, por ejemplo, uno de los temas que yo supongo, la verdad es que no sé, pero supongo que lo van a hacer, el tema de las vacunaciones en los domicilios, a la gente que no ha ido a los centros de vacuna, que puede ser muy sencillo, ¿no? Pero implica un cambio de paradigma importante, ¿no? Porque generalmente, ¿qué es lo que hacemos todos, cierto? Un sujeto se mueve a un centro de atención. Pero ¿cómo disponemos también de que existan técnicos y profesionales que trabajen directamente con los domicilios, por ejemplo? Yo supongo que con el tema de la vacunación lo van a hacer tarde o temprano. Espero en realidad. Ahora, ¿cuáles son a qué cuidado me estoy refiriendo? Por ejemplo, equipos de voluntarios a nivel de los SFAM o de los consultorios en general, ¿no? De cómo podrían, por ejemplo, hacer visitas, hacer compañías a las personas mayores, hacer la compra en su momento, hacer el tema de las comidas ahora, ¿sí? Y más aún en términos de pandemia. ¿Cómo se pueden hacer las compañías?
ir a tocar el timbre, a preguntar cómo está, ¿cierto? Yo, como comentaba recién, estamos terminando, terminamos en realidad un proyecto grande que teníamos de dispositivos tecnológicos que hacían el cuidado de personas mayores, que detectábamos caídas, elementos vinculados con fugas de gas, con medíamos cuántas veces se levantaban a orinar en la noche, tenían un botón de emergencia que si se caían podían activarlo, ¿cierto? Entonces generaban un gran dispositivo, y una de las cosas que más nos llamó la atención, que muchas personas no eran las familias las que los cuidaban, sino que las personas que los cuidaban eran los vecinos y vecinas. ¿Sí? Interesante, porque ahí se despliegan las redes comunitarias necesarias para generar una instancia de cuidado a nivel local. ¿Sí? No sé si, me parece que ahora vamos a una pequeña tanda de preguntas, Rosa, ¿o no? Si me da la siguiente, María Luisa. Ah, no, no queda una. Sí. Bueno, que esto ya lo dije. Pero solamente para cerrar, obviamente la atención local y comunitaria va a disminuir también los gastos en términos estatales si se habilitan correctamente ciertas instancias. ¿Sí? Vamos a algunas preguntas, creo, ahora sí. Encantada. Hay varias preguntas, algunos comentarios. Parece que tu invitación a debatir fue muy bien recibida. María Luisa, por favor. Sí, yo no estoy siguiendo. ¿Me las dices tú o las leo yo? Sí. No sé cómo. La idea es de que yo te las vaya contando. Ya, perfecto. ¿Sí? Estamos con un pequeño desfase de tiempo, Rodrigo, así que voy a aprovechar de ir a hacerte una pregunta. Te voy a hacer una pregunta, voy a esperar unos segundos para que tú la escuches y puedas atender. Como estamos en distancia, lo vamos a hacer así. ¿Te parece? La primera, como te contaba, hay preguntas que están orientadas un poco al debate, ¿no? Y otras preguntas que están más orientadas a hacer preguntas propiamente tal. A ver, Oscar Valenzuela, por ejemplo, partió preguntando, te dice, la tecnología que está detrás de las redes sociales, ¿cuál es tu opinión? ¿Ha deteriorado las capacidades de las personas adultas y de las demás? Me imagino que esta es una pregunta amplia. ¿Crees tú que ha deteriorado las capacidades de relacionarse con el otro o, por el contrario, tú crees que han sido potenciadas al aumentar desafíos adaptativos para los adultos mayores? ¿Qué piensas tú al respecto? Pregunta Oscar Valenzuela. Yo creo que preferiría esta pregunta responderla después de la segunda parte, porque voy a mostrar algunos datos y alguna información relacionada justamente con eso, para no hacernos spoilers a nosotros mismos. Me parece. El mismo Oscar Valenzuela dice lo siguiente: las personas mayores usualmente desconocen la simplicidad, dice él, yo lo puse entre paréntesis, porque lo de simplicidad es un juicio de valor del que lo dice, digamos. Pero él plantea que las personas mayores usualmente desconocen la simplicidad del uso de los aparatos tecnológicos, de los aparatos en general. Sí. ¿Cómo se relaciona esto a la rigidez mental o al deterioro de una memoria inmediata? Pregunta él. Sí. Bueno, también lo podría responder después, pero a mí me parece arriesgado pensar de que las tecnologías son simples. No comparto la afirmación, no tanto porque sean o no sean simples, sino porque hay que pensar siempre hay que pensar que las tecnologías existen en el mundo. Y lo que importa es la relación que se establece con esa tecnología. ¿Sí? Si uno piensa, por ejemplo, una oveja. Una oveja. ¿Es tecnología? Claro que es tecnología. Porque el dueño de la oveja, probablemente, el campesino, supongo si caemos en ese lugar, ¿no? Claro, ¿qué le significa al campesino esa oveja? Lana, carne, leche, ¿sí? Por tanto, hay un uso allí relacionado con esa oveja que pasa a ser una tecnología, en este caso de su dueño, del campesino.
¿sí? Ahora, si yo le devolviera la pregunta ahí al colega, al compañero, ¿cierto? ¿Usted diría que la abeja es una tecnología simple o sencilla? Yo personalmente no tengo idea cómo se le sacará la lana a la abeja, ni menos la leche, ¿no? Yo tampoco. Entonces, pero claro, obviamente depende de la relación que establezcamos con ella, ¿no? Sí, por eso yo misma, digamos, le puse las paréntesis, ¿no? Los paréntesis a eso. Sí, pero entiendo a dónde va, ¿no? No, tampoco quiero polemizar con eso, pero hay que tener cuidado también con eso, con la relación, ¿no? Y estar observando bien qué es lo que sucede. Correcto. ¿Tenemos más preguntas? Sí, tenemos más preguntas, varias más. Claudia Cuadra plantea algo bien interesante. Dice, mira, si hoy día estamos hablando de un envejecimiento activo y sabemos que la vejez, como dijo Paola Andreucci en su introducción, como tú mismo has planteado, en fin, es parte de nuestro ciclo vital y que es natural y normal. ¿Cómo podemos entender entonces la postura que tomó la OMS de declarar la vejez como una enfermedad? Y te lo planteo también porque creo que esta pregunta está vinculada con algo que tú dijiste después, que tiene que ver a esto de los juicios y los prejuicios y esto del edadismo. ¿Cómo explicamos esto? Mira, la verdad es que no leí a cabalidad, lo vi muy a la pasada el tema de la OMS, pero me pareció una definición bastante poco alegre, porque obviamente ahora tampoco creo yo que tenemos que pensar que la OMS va a ser va a dar la última palabra respecto a eso, ¿sí? Yo creo que tal como a lo mejor va a salir alguna pregunta respecto a la tecnología y lo que está detrás de las tecnologías, ¿cierto? Que eso podría darnos para otros cuantos seminarios, ¿cierto? Pero yo creo que hay que ir con cuidado, porque a veces también los elementos oficiales o las definiciones oficiales no van a ser las finales bajo ninguna circunstancia. Y obviamente ahí nosotros tenemos que operar reflexivamente, ¿no? Y con un carácter más bien crítico. Me parece que pensar de que la vejez va a estar planteada como una enfermedad propiamente tal, y por eso yo traté de ser bien cuidadoso con decir de que sí, perdemos muchas cosas y podemos ganar algunas otras, ¿no? O sea, pero tampoco nos podemos hacer un poco, no podemos ser ingenuos de pensar de que la vejez no es un momento vital donde se pierden muchas funciones, porque eso es real, ¿no? Lo importante es cómo podemos adaptar el mundo a la pérdida de esas funciones para poder contenerlas y poder adaptarlas desde ese punto de vista, ¿no? Por eso yo creo que hay que ser bastante observador, reflexivo y crítico respecto a las definiciones más globales que se hacen, ¿no? No olvidemos, obviamente, que la OMS responde a ciertos intereses también generales, ¿cierto? Que es como la visión más oficial, la cual no necesariamente nos tenemos que adscribir a ella. Súper de acuerdo contigo, Rodrigo, y además yo creo que me permito agregar un poquito que también hay que escuchar y tomar en cuenta desde dónde a veces se emiten estos juicios, ¿no? Porque claro, la Organización Mundial de la Salud ya trae ciertos, ¿cómo decir?, ciertos paradigmas y ellos observan, dada la naturaleza de la institución, enfermedades. Pues. Entonces, suelen ver ese tipo de cosas, así como los psicólogos tal vez estamos viendo más elementos, problemas psicológicos, tal vez no sé, un constructor pasa por un edificio, está viendo detalles que los demás no estamos viendo, porque claro, no, de alguna otra manera también condicionan nuestras percepciones y por ende también los juicios. Claro, claro. Y pensar además que la OMS tiene en general una visión muy biomédica, ¿no? Así es. Entonces, como dices tú, que claro, hay que también, como dice a veces la gente, hay que ver de quién viene, ¿no?
Exacto. ¿No? Entonces, y ahí se despliegan un montón de cosas, ¿no? De económicos, políticos, ¿sí? Que yo creo que a nosotros nos llegan a superar desde ese punto de vista. ¿Sí? Mira, hay una pregunta de David Franco Espinosa Velázquez. Sí. Espérame, antes de esa, de Laura Garcés Mancilla, porque ahora se están generando hartas preguntas. Dice, es interesante porque tiene mucho que ver con el concepto de lugar, esto que hablaste tú al principio, de cómo el lugar va construyendo identidad. Y recordemos que aquí en nuestros monitores del programa Vínculos, que están en todas las comunas de Chile, desde lugares tan alejados o a veces, no sé, de Arica hasta Tierra del Fuego y de repente desde costa a cordillera y a veces en lugares increíbles. Entonces, esto de la territorialidad, ¿no? Entonces, Sí. esta pregunta está asociada con eso. Dice, ¿cómo generar un sentido de pertenencia o seguridad para el adulto mayor en otros espacios además de su vivienda? ¿Qué factores influyen positivamente en esto, asociado a lo primero que tú nos planteabas? Perdón, se me cortó un poquitito. ¿La territorialidad? Sí, vuelvo a preguntar, es Laura Garcés, dice, ¿cómo generar un sentido de pertenencia o de seguridad para el adulto mayor en otros espacios además de su vivencia? Perdón, de su vivienda. ¿Y qué factores influyen positivamente en esta construcción de identidad? O sea, yo creo que no es necesario, a ver, un poco respetar primero los deseos de la persona, ¿no? No olvidemos que muchas personas mayores, por ejemplo, tienen un largo historial de participación comunitaria, ¿no? Que fueron dirigentes vecinales, que participaban en su tiempo en los centros de madres, ¿cierto? En los años 80, no sé si existen todavía. En los clubes deportivos hay una tradición importantísima en Chile, o sea, ¿no? Entonces, la idea de pensar necesariamente de vincularlos con otros lugares, lo que nos dice o nos está diciendo la experiencia, y un poco el paraguas donde yo me estoy parando para exponer esto, ¿cierto? Dice que en realidad las personas le quieren estar en sus casas, quieren estar con sus vecinas y con su amiga ahí del barrio, ¿no? Y del, por decir así, no, del casero de la feria, ¿no? O de la persona de la esquina que lo ayuda, o del consultorio donde siempre va. Me parece que pensarlo de otra manera más bien iría en contra del deseo de muchas personas mayores que en general quieren estar en su casa tranquilas, seguras, también pensando que pueden predecir ciertas cosas, ¿no? Predecir me refiero, por ejemplo, cuáles son los lugares más tranquilos para estar en la casa. Por ejemplo, la investigación que yo señalaba, también nosotros medíamos cómo circulaban las personas por la casa, y una de las cosas que más llamaba la atención es que tienen súper poca circulación. Es decir, en otras palabras, circulan por los mismos espacios en la misma casa. ¿Sí? Es muy, que puede ser a lo mejor como de perogrullo, ¿no? Pero es muy curioso porque si bien eran personas que vivían solas, sin mascota, ¿no? Muchas de las personas circulaban siempre por el mismo lugar, por qué sé yo, su dormitorio, comedor, cocina, comedor, dormitorio. No iban mucho al patio, no salían mucho a la calle, no iban a otras habitaciones necesariamente. ¿Me explico? Entonces, lo que quiero decir en el fondo es de que hay algo allí también que nos está indicando de que las personas también, a lo mejor por cuestiones de movimiento, ¿no? Pero cada vez circulan menos desde ese punto de vista. Ahora, lo otro, el tema, por ejemplo, en el tema de la movilidad del transporte público, ¿sí? En general, me atrevería a decir que en Chile no existe un transporte público adaptado especialmente para algunas personas mayores, ¿no? Entonces,
sacarlos de ahí me parecería que justamente no es la idea, ni buscar que se acostumbren a otros lugares, porque ¿para qué? ¿No? Si las personas también están cómodas allí, más bien la comunidad debiera volcarse hacia que las personas mayores estén más cómodas justamente porque son las personas que han estado perdiendo y que han estado y que tienen finalmente la sensación de fragilidad, ¿cierto? Va en aumento desde ese punto de vista. Correcto. Oye, hay un par de preguntas más puntuales, pero que te las voy a hacer de inmediato. Hay otras que son un poquito más amplias, que creo que voy a esperar al resto de tu presentación. Pero hay dos preguntas muy puntuales. Roberto Farías Cortés dice, pregunta, ¿el edadismo es solo discriminación por edad adulta o edad mayor o no? Bueno, ahí como dice, bueno, uno de los conceptos que yo lo aprendí de la colega, la Nicole Marzuchetti, ¿no? Que es una trabajadora social, de ahí también de la Universidad Católica de Valparaíso, ¿cierto? Es un tema que está más bien sonando más fuerte relacionado con personas mayores. Sin embargo, históricamente la idea del adultocentrismo, pero también de este adulto finalmente vinculado a los sistemas del capital, ¿no? O sea, ¿cuál es el adulto que más vale? Es el que más produce, ¿no? Entonces ahí ya nos relacionamos obviamente con otras temáticas. ¿Relacionado con qué? Relacionado con el hombre que produce y que trabaja y que fuera de la casa, ¿sí? Entonces también empiezan a invisibilizarse otros elementos. ¿Por qué? Porque el edadismo desde ese punto de vista, yo me atrevería a decir que también es una más de las intersecciones de discriminación. ¿Me explico? Discriminación tales como género, ¿sí? Género me refiero, obviamente, una mujer mayor no es lo mismo que un hombre mayor, ¿sí? Sexo, bueno, obviamente, clase social, lo mismo, ¿no? Entonces, claro, supongo que la pregunta apunta, por ejemplo, con los niños y niñas, ¿no? Y adolescentes. Claro, con los adolescentes, o sea, ¿hay edadismo, por ejemplo, en los adolescentes? O sea, también podemos hablar cuando tú dices, no está en edad de tomar decisiones, no sé. Yo creo que también hay un punto ahí, pero claro, ahí tiene que ver como con la infantilización de otros elementos. Yo creo que sí, en general hay un punto relacionado con la idea de esto del adulto, pero bueno, ahí nos vamos a las tradiciones, ¿cierto? Vinculados como a la racionalidad, más bien occidental, ¿no? De que incluso vinculado como a los trastornos mentales, ¿no? ¿Quién opera, ¿no? Desde ese punto de vista. O sea, ¿quién opera? ¿Quién toma decisiones, me refiero, ¿no? Las personas que están en su completa facultad mental, ¿sí? Los niños y niñas no, porque en realidad son muy chicos, cosa que yo no estoy de acuerdo. Desde ese punto de vista, claro, podría ser el edadismo, pero más bien, como decía, está operando en función de las personas mayores principalmente. Perfecto, clarísimo. Alguien te pregunta, parece que mencionaste la película que mencionaste, te está preguntando que por favor la repitas, que no alcanzó a computar. Ah, sí, 2001 dice en el espacio. 2001 entonces, Odisea del Espacio. De Kubrick. De Kubrick, exactamente. Uh-huh. Quiero a ver si me dices si la contestamos ahora, la contestas después, pero Sí. hay dos o tres preguntas que están apuntando a lo mismo, y es si la tecnología considera que es favorable mentalmente pregunta Linda González, la última que preguntó esto, para la mente de una persona mayor, pero en fondo es para sus funciones cognitivas. ¿Aportan a las funciones cognitivas o no? Es una muy buena pregunta. Como la semana pasada la colega Loreto creo que era, ¿cierto? Ella decía ella señalaba y decía que en realidad, por ejemplo, elementos vinculados como a la gimnasia cognitiva que le llaman, ¿cierto? A la activación cognitiva, Así tenía es. algunos indicadores, pero no eran tan tajantes, por ponerlo así, ¿no? Entonces, ahora,
lo voy a plantear, también me adelanto un poquito, pero claro, a ver, hay un tema que está vinculado con respecto al acceso de personas mayores con las tecnologías, que está claramente vinculado al nivel socioeducacional, ¿sí? O sea, ahí claramente la educación nuevamente es una brecha importante al momento de pensar y considerar quiénes van a estar mucho más adentro de la tecnología, no solo por una cuestión de habilidades cognitivas, ¿no? En términos de activación, sino también por un tema de acceso a las posibilidades por ejemplo, de comprar o no comprar un equipamiento, que la tecnología también tiene discriminación desde el punto de vista de poder acceder, ¿no?, a un equipo, o a pagar internet, o a tener menos datos en el, ¿sí? Entonces, creo que hay un tema. Ahora, también que lo quería dejar hacia el final, pero yo creo que una de las cosas que estamos ahí como el debe, que hay que investigarlo, que una de las cosas que a mí me gustaría investigar, que no siempre los fondos están obviamente para hacerlo, pero tiene que ver en cómo optimizar la idea de esto que le llaman como la alfabetización digital, porque muchos lugares tienen alfabetización digital para personas mayores, pero ¿qué pasa? Y uno lo ve con sus círculos cercanos, que finalmente a la gente se le olvida muchas veces lo que aprenden en la clase, si es que no lo están reforzando desde ese punto de vista. ¿Sí? Sí, comprendido. Rodrigo, de repente desconecta tu micrófono y vuelve a conectarlo porque se escuchó bastante interrumpido el último ratito. A veces desconectando y volviendo a conectar volvemos a escuchar bien. ¿Ahí se me escucha mejor? Perfecto, ¿viste? Santo remedio. Yo te Súper. voy a contar si es que vuelve a pasar. Cuéntame si vas Estupendo. a poder responder la siguiente pregunta o la dejamos para más adelante porque está acá. Están preguntando cómo revertir la brecha digital y si es que hay programas o iniciativas sociales que acorten esta brecha. No sé si es una pregunta que puedas contestar ahora o se relaciona más bien con lo que viene. Sospecho que con lo que viene. Vamos, mira, yo en función también del tiempo voy a seguir adelante y volvemos sobre esa pregunta. ¿Te parece, Rosa? Perfecto, vamos nomás. Vale. Bien, entonces me parece que hay una anterior a esa que está proyectada. Una antes, No, anterior, otra. anterior. Antes. Esa misma, justamente. Entonces, contarles que hicimos este levantamiento de información en Valparaíso, principalmente con dirigentes comunitarios, ¿sí? Y con gente que tenía como tradición activa de participación comunitaria. Lo hicimos junto con el Centro Gerópolis y con la Municipalidad de Valparaíso y obviamente la Universidad de Valparaíso, que es donde yo soy académico. Entonces, ¿cuáles fueron los principales datos? Aquí nosotros tenemos un montón de información, voy a simplemente a proponer los elementos más importantes. Ahora sí podemos seguir. Primero, el uso del teléfono celular. Claramente, dale la otra, por favor. Ahí va. Aquí hay una cosa importante. Un 94% de las personas mayores tienen celular. Esto independiente de si tienen un smartphone o la clásica almeja, que era la antigua, ¿cierto?, que utilizaban. Pero ahora, sin embargo, no quiere decir que el 94% de las personas lo utilicen, ¿sí? Y tampoco quiere decir que lo utilicen y le saquen todo el provecho que pudiera tener un equipamiento, ¿no? ¿Cuáles son las razones para no tener o no utilizar el teléfono celular? ¿Sí?
que no le hace falta, que no le interesa. Muchas veces, curiosamente, el celular se lo regala la familia, que eso no es menor. Entonces hay muchas personas que les da rabia. Entre otras cosas porque le cambian la almeja, que se habían demorado 10 años en aprender a usarlo, y ahora le pasan un smartphone. Y no saben qué hacer con ese aparato, ¿no? Y por otra parte, y ahí ya me he vinculado a los significados hacia la relación, porque lo ven como un dispositivo de control, que puede ganar o puede perder desde ese punto de vista. Porque también vinculado justamente al edadismo, hay mucha gente que tiende a infantilizar también a las personas mayores, ¿sí? Lo que pueden tener razón o no, en el sentido de que les quita o les da autonomía, ¿sí? Me llama 10 veces mi hija para saber dónde estoy, qué estoy haciendo, si estoy comiendo, cómo me vestí, si estoy abrigado o no estoy abrigado, ¿sí? Y como decía yo al principio, las personas mayores, hay muchas personas mayores que son muy autónomas y que de alguna otra forma no quieren ni necesitan que las estén controlando, ¿sí? Ahora, sin embargo, a diferencia del computador, mucha gente lo utiliza, ¿sí? Y lo que lo que acaba de plantear, ¿cierto? Las personas de más de 80 años, ya el smartphone fuera, básicamente. Esto obviamente en términos generales, porque probablemente conocemos gente mayor que se peina con los teléfonos celulares, incluso puede manejarlos mejor que nosotros. Bueno, lo que decía recién, a muchos se lo regalaban las familiares, o, ojo con esto, o los familiares o las empresas les obligan a cambiar de equipo. Y también eso no es menor, ¿sí? Pues le dice, mire, si usted tiene el plan no sé qué y tiene que ocupar este teléfono porque si no, no le va a ir no sé qué historia, ¿sí? Ahora, en términos del apoyo, la pregunta que me hacían recién, mientras más tarde ingresen al mundo del celular, más apoyo necesitan, ¿sí? Vinculado al nivel socioeducacional, pero también vinculado, obviamente, que por ahí también lo preguntaban, a las relaciones que pudieran tener y a las posibilidades y capacidades que tienen de aprender nuevas cosas y nuevas funciones las personas, ¿sí? Por tanto, el apoyo constante, y vuelvo a otra idea que señalaba recién, no solo va a ser interesante el apoyo en términos de compañía, en términos de llevar o preparar comida, o de llevar mercadería, por ejemplo, a las personas mayores, o bien atención en salud, sino también interesante yo conozco algunas experiencias de personas que van a pasar tardes, por ejemplo, con personas mayores, voluntarios y voluntarias, y están ahí un poco practicando el tema de la alfabetización digital también. Enviar fotos, por ejemplo, a los nietos, enviar fotos a los hijos, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque además el uso del celular, y esto lo vimos justamente creo que lo voy a ver más adelante, pero la mayoría de las personas prefieren, por ejemplo, no preguntarle a sus familiares respecto al uso de las tecnologías. Curioso. ¿Por qué? Porque muchos familiares no le tienen paciencia, ¿sí? Dice, pero si te lo expliqué ayer. Ya, pero es que se me olvidó. Entonces, al final se arma un enredo y se arman unas peleas y finalmente desechan. Ahora, eso no habla de la tecnología, sino que habla de las relaciones que se pueden tener en distintas familias, obviamente. ¿Por qué además el celular? Porque principalmente el uso de las redes sociales para las personas mayores, bueno, y en general, pero para las personas mayores, tiene una alta relación vinculada ¿a qué? Vinculada a vinculaciones con las personas y a los afectos con las personas. Me explico. Por ejemplo, si uno utiliza el WhatsApp,
que me imagino que la mayoría de los presentes lo utiliza, uno no le va a enviar un mensaje a un hermano o una hermana con el que no se hable, por ejemplo. Muy difícil que suceda eso, a menos que haya una emergencia. ¿Qué es lo que tratan de hacer muchas personas mayores? Vincularse a través de las tecnologías para mejorar sus vinculaciones con sus seres queridos. ¿Sí? Y eso no solo lo vimos en celulares, sino que también lo vimos, por ejemplo, en conexión a Internet. Las personas que tienen la posibilidad de tener Internet en sus casas son cuidadores, por ejemplo, de nietos o nietas. ¿Y por qué tienen Internet? Incluso aunque no lo ocupen, para que los nietos y nietas, o incluso algunos hijos, que están en la universidad, por ejemplo, puedan trabajar o puedan estudiar. ¿Sí? O bien, incluso, para que digan, no, por ejemplo, no quiero ir donde los abuelos porque no tienen internet. Ah, pero mira, tengo internet ahora, te puedes conectar tranquilamente desde acá. ¿Sí? Relacionado con los vínculos. Sigamos, por favor, la otra. Ahora, claro, un poco lo que estaba hablando, ¿no? ¿Para qué usan habitualmente el celular? Generalmente las personas menores de 50 años, me imagino, casi no hablan por celular. ¿Sí? Menos de 40 en realidad. Pero las personas mayores obviamente conservan la usanza del teléfono, de la idea del teléfono fijo, porque el teléfono celular pasa a ser un reemplazo del teléfono fijo, ¿no? Y el teléfono fijo obviamente sirve para llamar, ¿sí? La gente mayor llama por teléfono, ¿sí? Cosa que puede ser muy rara para ciertas generaciones, desde ese punto de vista. ¿Para qué más usan el celular? Lo que hablaba recién, para saber de familiares. ¿Para qué llama? Para preguntar cómo están, para preguntar, para hablar un rato, simplemente, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, el uso del teléfono celular también tiene una cuestión importante relacionada con los vínculos afectivos que se puedan establecer. Y luego, ¿para qué otras cosas? Para sacar fotos, reloj, trámites, SMS, etc. ¿Sí? Sigamos con la siguiente, por favor. Aquí nosotros hicimos una suerte como de categorización respecto a los tipos de usos que podían tener las personas mayores. ¿Sí? El grueso se ubicaba en el uso básico, que era llamar y recibir. Llamar y recibir llamadas, básicamente. ¿Sí? Obviamente. Llamar y recibir llamadas. Luego tenemos un uso intermedio, que es muy básico igualmente, ¿sí? Pero un poquito más avanzado, donde sacan fotos, videos, todavía se manejan con los mensajes de texto, mensajes de voz, despertador, incluso algunas personas que utilizan juegos. ¿Sí? Perdón, dije que no lo dije correctamente. El grueso se ubica en el intermedio, pero va a estar mediado también por la edad. Sobre 80 años van a estar en el básico, entre 60 y 79 van a estar en el intermedio. Y otro grupo va a estar en la etapa, digamos, de avanzado, ¿cierto? Donde sobre lo intermedio ya son capaces de hacer trámites, personalizan el celular, utilizan los mapas, utilizan la agenda y pueden darle un uso un poco más complejo respecto a esto. ¿Sí? Sigamos la otra. Aquí nosotros hicimos una comparación, la otra por favor. Hicimos una comparación, la siguiente. Ahí va. Es que no, justo no veo lo que está, ¿no? Justo no veo lo que está el panel. A ver, voy a quitarlo acá abajo. Es que no veo justo lo que está abajo. Ahí sí. Hicimos una comparación, ahí va, gracias. Ah, tenía que mover el mouse. Hicimos una comparación respecto al informe del PNUD del año 2005, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, respecto justamente a las tecnologías, y logramos hacer algunos paralelos respecto a el uso de tecnologías el 2005 y el 2018 justamente en la edad, digamos.
El TV cable, que ahora estaría claramente reemplazado por las plataformas de streaming, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué tan problemático sería estar sin cable, celular, computador o internet? ¿Sí? Y si se fijan, hay bastante diferencia. ¿Dónde hay más diferencia? Principalmente, por ejemplo, en el uso de internet, ¿sí? Donde no sería nada problemático en el 2005, pero ya en el 2018, que es cuando hicimos el estudio, ¿cierto? Baja casi a la mitad, lo que nos da indicadores de que efectivamente el internet se instala también como parte del imaginario en personas mayores desde este punto de vista, pensando además que las personas en el 2005 probablemente no eran personas mayores. Estamos hablando de un estudio de hace 13, 15 años atrás, desde ese punto de vista, ¿no? Lo mismo con el computador y el celular, ¿no? Se empieza a valorizar de distinta manera la idea de las tecnologías. Vamos con la siguiente, por favor. La idea de la independencia. ¿Le permite a la tecnología ser más independiente? Ya en el 2005 se señalaba que sí. Interesante eso, ¿no? Porque ya se avisoraba la idea de que las personas podían ser más independientes a partir de la tecnología. ¿Sí? Sigamos la otra, por favor. Ahora sí. Para ir terminando, para tener tiempo para las preguntas, ¿no? A ver, lo primero. La imagen de esta persona mayor que no le interesan las tecnologías, que no está al tanto de que existe esto que se llama Internet, de que van a existir teléfonos celulares, computadores, plataformas, redes sociales, obviamente ya queda anacrónica. ¿Sí? Es decir, la mayoría de las personas mayores está con mayor o menor intensidad incorporado en el tema de las tecnologías de la información. ¿Sí? Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Segundo, en un lapso corto de tiempo se han ido apropiando de estas tecnologías, ¿cierto? Y van integrando el campo como parte de sus vidas, como mostraba ahí rápidamente, ¿cierto? En los gráficos. Sin embargo, van a haber diferencias que persisten. Lo que señalaba hace un rato. Van a haber factores estructurales, como la edad. Como decía ahí recién, hay un elemento importante, parece, después de los 80 años, ¿cierto? Respecto a los niveles de escolaridad, van a influir en el grado de proximidad de las tecnologías tanto en el 2005 como en el 2018. ¿Sí? Pensando que las personas mayores ahora probablemente tienen un mejor nivel de escolaridad que en el 2005. ¿Se entiende eso, no? ¿Sí? Hay mayores niveles de escolaridad. ¿Sí? Sin embargo, también lo mencionaba por ahí, van a haber criterios de integración subjetiva, es decir, integración subjetiva, cómo me siento, cómo me hago parte, ¿cierto? De que va a haber un deseo de formar parte de elementos, porque esto también es muy humano, ¿no? Las personas quieren sentirse integradas a este mundo que va circulando, a las conversaciones, a las sobremesas, probablemente familiares, ¿no? Tal como en su momento las sobremesas familiares eran las cosas que sucedían en la televisión, ¿sí? Ahora las cosas que suceden y las que se conversan en la sobremesa tiene que ver justamente con lo que está sucediendo o en un TikTok, o en un YouTube, o en un Instagram, ¿cierto? O el meme de WhatsApp, o el qué sé yo, ¿no? Por tanto, las personas mayores también tienen esa necesidad de entrar en las conversaciones, que en términos subjetivos también es un indicador de integración, ¿sí? Sin embargo, esta idea del analfabeto digital les da vergüenza, ¿sí? Tal como antiguamente las personas analfabetas, digamos, las personas que no tenían la escolaridad y que no sabían leer o escribir, se avergonzaban de eso, ahora parece ser que las personas mayores también sienten vergüenza, lo que puede ser un elemento también de exclusión social, ¿sí? Mira, yo no participo de esto, ¿no? Mira, no sé bien de qué están hablando, ¿no? Sobre todo las personas que tienen hijos o hijas, nietos y nietas, o bisnieto y bisnieta incluso. Sigamos con la siguiente, por favor.
Para ir terminando, ¿no? Las personas mayores se van integrando a su ritmo. Y eso es importante. Vinculado también a la pregunta que hacía por ahí un compañero, ¿cierto? No hay simplicidad en las tecnologías, porque hay que respetar los ritmos personales de cada uno y cada una, desde ese punto de vista, ¿cierto? Lo que decía recién, obviamente hay una brecha social a nivel socioeducativo que también va a condicionar las trayectorias laborales, ¿cierto? Y obviamente las personas más jóvenes van a estar más integradas. Hay que pensar que, y justamente con lo que dice que la Agenda 2030, se supone que la ONU señala que en 2030 el acceso a Internet de las tecnologías va a estar considerado como parte de los derechos humanos, ¿sí? Me atrevería a decir que debido a la pandemia eso debería acelerarse, ¿sí? Entre otras cosas, ¿por qué? Y ahí voy a responder otra pregunta que también hacían. Porque, insisto, la tecnología va a depender de la relación. Lo que nosotros hemos descubierto, bueno, no sé si descubierto, pero un poco planteamos, yo soy de lo más pro que hay con las tecnologías, pero también en la relación. ¿Me explico? Las personas mayores y las personas en general van a tener una relación y esa relación va a estar en función de relaciones previas, que son reales. Por tanto, la vinculación que se van a dar a través de las tecnologías más bien tienden a potenciar situaciones que se dan en la vida real. ¿Sí? Vuelvo al ejemplo de recién. Si yo no me hablo con una persona, no le voy a hablar tampoco por ninguna red social. ¿Qué es lo que dicen los estudios también? De que en general, por ejemplo, si lo pensamos en WhatsApp, en Instagram, ¿cómo se llama? En Facebook, ¿no? Generalmente uno termina relacionándose con no más de 20, 25 personas. Y de esas 20, 25 personas con las que interactúa, generalmente van a ser nuestros círculos cercanos, familiares, amistades, compañeros de clase de curso me refiero, ¿cierto? Por tanto, no es tan real esto de que se abre el mundo absolutamente, ¿sí? Y tampoco es tan real que nos cierra las posibilidades. Lo que sí, obviamente, nos cambia la disposición en tiempo y espacio, ¿no? Claramente, ¿sí? Pero más que nos quita, yo tiendo a pensar de que nos posibilita en términos de relaciones también, si les logramos sacar el provecho que le podemos sacar desde ese punto de vista, ¿no? Ahora, las preguntas que nos hacemos, ¿será solo un proceso generacional, cierto? Podríamos pensar que es un solo proceso natural, es decir, ¿hay que intencionar este cambio o no? O esperar que pase nomás el tiempo, porque las personas de ahora de 50 años, que en 10 años más van a ser personas mayores, no van a tener problemas con la tecnología probablemente, ¿sí? Se van a dejar de lado las conversaciones con los TICs, los temores de las personas, obviamente, por ejemplo, echar a perder un equipo son muy altas, ¿sí? El debate, obviamente, de los buenos o malos usos de Internet que acabo de responder. No sé si hay otra más. María Luisa. Ahí estamos. Vamos a la pregunta que nos queda un ratito todavía. Muchas gracias. Nos queda un ratito. Quiero contarte que está lleno de comentarios. Hay muchas reflexiones por aquí. Incluso algunos ya empezaron a responder algunas reflexiones que hacen algunos de los asistentes. Entonces, está muy movido. Yo he hecho una selección de las preguntas que están un poquito más orientadas a los temas de la tecnología, porque hay varias preguntas que apuntan a temas de cómo incentivar programas y cómo incentivar políticas de Estado. Pero me quiero te quiero hacer preguntas como más asociadas a la tecnología, que es como más focalizado. Entonces, Roberto Torres nos pregunta, ¿cómo podemos vincular a las personas mayores a introducirse a la tecnología dentro de su territorio, ahora en tiempos de cuarentena, sobre todo para quienes están realizando intervenciones remotas producto de la misma cuarentena? Y muy asociada a esa pregunta, Francisca Berríos nos dice que su mayor duda es cómo abordar la negación de algunas personas mayores al uso de las tecnologías, porque para ellos es impensado que puedan usar, por ejemplo, un smartphone solo por tener más edad. Bueno, ahí yo en realidad soy como bien así como la respuesta es bien sencilla, ¿no?
Porque en el sentido de que yo creo que también no solo el tema con las tecnologías, sino que las intervenciones tienen que ser siempre respetuosas, ¿no? Ahora, ¿cómo incentivar? Es difícil por los factores que yo acabo de decir. Por ejemplo, en la universidad, las prácticas, que un tema súper tensionante, ¿no? Las prácticas remotas de psicólogos, fonoaudiólogos, trabajadores sociales, ¿cierto? De intervención principalmente, era impensado hacer un rollo remoto. O sea, pensemos, bueno, para todos habían cosas muy, muy nuevas, ¿no? Pero de alguna manera se fueron desplegando ciertos recursos, imaginación, creatividad, ¿cierto? Para poder ponerse un poquito al día respecto a algunas cosas. Y ahora yo no digo que son las mejores prácticas del mundo, pero de alguna manera se hizo y se siguen haciendo. Y se van a seguir haciendo porque también aquí hay cosas que yo creo que no vamos a volver, ¿no? Esto de lo remoto, bueno, nosotros mismos, ahora yo estoy en Barcelona, probablemente si esto se hubiera pensado de otra manera, no hubiéramos tenido ni no sé cuántas personas ahora, ¿cierto? Pero lo que quiero decir en el fondo es que hay cosas que no hay vuelta atrás con lo de la pandemia y que hemos ganado desde ese punto de vista. Ahora, si una persona no puede, no quiere, no sabe, no se atreve a meterse en el mundo de las tecnologías, bueno, busquemos la forma de intervenir de otra manera, ¿sí? Lo que iba a decir, perdón, por ejemplo, las chiquillas, nuestras estudiantes, las 3 o 4 primeras sesiones de intervención fonoaudiológica eran enseñarle a ocupar el móvil. Nada de fonoaudiología, por ponerlo así. ¿Me explico? Entonces, Qué bueno eso. claro, entonces, porque no hay otra forma, po. Si no, ¿cómo lo hacemos? ¿No? Yo no digo que es fácil, para nada, porque de hecho creo que es muy, muy complejo y muy frustrante, sobre todo porque los interventores venimos de ciertas matrices, ¿sí? Y no nos imaginamos nuevas. Y yo creo que lo que la pandemia, una de las infinitas cosas que nos puso en jaque, ¿cierto? Tiene que ver con nuestra flexibilidad y nuestra imaginación también. Ahora, de que efectivamente, probablemente, gracias a la tecnología, la pandemia se hizo un poco más llevadera hasta cierto punto, también es real, ¿no? Y desde ahí hay que aprender a moverse también. Hay algunos que nos comentan que las dificultades a veces tienen que ver con hacer esto con personas que ni siquiera saben leer ni escribir. Entonces, claro, hay realidades distintas, ¿no? A lo largo de nuestro territorio es tan diverso, ¿no? Claro. Pero yo creo que hay un tip que puede servir también, súper interesante lo que comentas de esta experiencia con las fonoaudiólogas. Yo voy a compartir modestamente la experiencia con mis padres. Por favor. Mi mamá cree que esto muerde, pensaba que era un ratón, entonces el que le dijéramos ratón, porque ella sabía que mouse significaba ratón. Bueno, la cosa es que profesora de castellano, ella dice que no aprende, que no sabe, que no entiende, hasta que la vinculamos con aquello que ella sí le gusta y sí quiere. ¿Y qué es lo que le encanta, le gusta y quiere? Es súper católica mi madre. Entonces le dijimos, mamá, tu cura está en pandemia, está haciendo las prédicas por chat. Y sabes tú que se metió a los chats y ahora manda hasta emojis, aprendió a mandar stickers, ha sido un proceso por supuesto, pero claro, la motivación de ella era escuchar las prédicas, ella era ministro de fe, etcétera, etcétera. Entonces, eso que imagínate ni en el computador lo hacía, ahora tenemos todos los domingos reuniones por Zoom. Ha sido un proceso, pero te pongo el ejemplo porque no he visto una persona más resistente a la tecnología que ella. Claro. Y sin embargo, hoy día es una persona que la tomamos por el lado de las prédicas, porque eso era lo que a ella le gustaba y eso era lo que a ella le dolía mucho no poder hacer. Entonces, bueno, ahí hay un tip que les puede servir a algunos. Sí, hay algunos que están... ¿Sí? No, sí. Estoy Perfecto. totalmente de acuerdo contigo. Súper. Gonzalo Candón dice, ¿qué tipo de habilidades, que también lo preguntaron antes, pero eso lo vuelvo a preguntar, logramos reformar
o logramos rehabilitar o logramos estimular debido a la tecnología en general. Y cuéntame qué se sabe de la investigación, o sea, cuáles son aquellas funciones cognitivas que son las que mejor eso lo habíamos prometido que le íbamos a responder en la segunda parte. Ahí me deja un poco, sí, dijimos que lo iba a responder. Hay cuestiones, primero psicomotrices, ¿cierto? De activación cognitiva, ¿sí? Ahora, el detalle, yo soy súper sincero, no es mi tema, no es mi campo, por ponerlo así, así que no sabría responder. Un poco lo que sí comentó la colega la semana pasada, ¿sí? Claro, cosas relacionadas con la memoria, de mantenerse activo constantemente, obviamente te despierta cognitivamente. Ahora, específicamente, la verdad es que no sabía responder. No, está bien. Yo creo que esa es la respuesta que estamos buscando, es como la atención también, ¿no? Y sobre todo el psicomotor también, que es muy importante porque tienes que hacer, y ahí vinculo con algunos comentarios que estaban haciendo en el chat, cómo lidiar con la frustración. Bueno, la santa paciencia, ¿no? La santa paciencia y con mucha prudencia. Porque también esto efectivamente requiere, o sea, uno que tiene el dedito un poquito más gordito, también te cuesta apretar las teclas, y ellos además que pueden tener eventualmente algún problema más motor, pero todos estos elementos se van perfeccionando como todas las cosas de la vida, ¿no? Así que claro. Sí. Bueno, solamente terminar, porque estamos en la hora, decir que Juanita Báez Lizama dice que si hay aislamiento, ella hace una respuesta, ¿no?, a las consultas, qué pasa si no hay acceso a internet o si la persona está aislada. Dice, si hay aislamiento es necesario buscar otras formas para fortalecer las redes con la persona mayor y su comunidad, familias y amigos. O sea, también como ampliar la mirada y decir, bueno, las tecnologías nos facilitan, pero como dice muy bien el informe de la OCDE, la introducción o la introducción de las tecnologías a nivel país, por cierto, que es la primera gran barrera, ¿no? La segunda gran barrera, esa no está tan a la mano directa nuestra. La segunda gran barrera tiene que ver con estas cosas que precisamente tú nos has estado comentando, Rodrigo, ¿no? Que tiene que ver con bajar un poquito las resistencias de las personas mayores, mucha santa paciencia, mucha prudencia, buscar aquellas cosas que a los adultos mayores, a ese adulto mayor en particular, lo muevan y lo motivan, y eso sí está en manos de nosotros, ¿sí? Sí, sin duda. Y el tema, bueno, también como lo que yo señalaba, ¿no? El tema de cómo vamos manejando los vínculos, sobre todo familiares, ¿no? De la compañía, de la atención, y finalmente lo que yo señalaba al principio, la idea de los cuidados, de cómo vamos reconfigurando la idea de los cuidados en términos generales, ¿sí? Eso Súper. podría señalar. Rodrigo, queremos agradecer tu participación el día de hoy, ha sido muy esclarecedor, dejamos hartos comentarios, muchas felicitaciones también te han llegado y agradecimientos por tu charla, así que bienvenido, gracias, y ojalá podamos tenerte en otra ocasión, quizás ahondando un poquito más de estos temas. Queremos agradecer tu gran disposición, estás muy lejos, has hecho un esfuerzo tecnológico, humano y de tiempo por acompañarnos. Así que muchas gracias por acompañarnos. También quiero agradecer a las autoridades de la Universidad Central, especialmente la Escuela de Psicología y Terapia Ocupacional de la Facultad de Ciencias de la Salud, y aprovecho ese saludo para dejar unas palabras a Paola, que quiere decirles unas palabras a ustedes también. Tienes que activar el audio, Paola. Ahí sí, Rosita. Perfecto. Ok. Sí, yo quiero sumarme a los agradecimientos a Rodrigo, a la instancia, a las preguntas y desafíos por el lugar, ¿no? No es casual que los lugares también estén a distancia, ¿no? Entre Barcelona y lo que es nuestra latitud, Santiago y todas las otras regiones que están conectadas en este minuto.
creo que nos deja importantes desafíos para pensar desde los vínculos. Tampoco es menor que estemos hablando de un programa Vínculos, y justamente los desafíos tienen que ver con significar y resignificar estas experiencias a propósito de entender las tecnologías como medios y no como fines, ¿eh? Y yo creo que desde esa perspectiva podemos lograr situarnos más del lado del acompañamiento que del lado del aislamiento, vincularnos y revincularnos. Y si eso es mediado por tecnologías, bienvenido. Y si es mediado por algún otro tipo de objetos comunicacionales, también bienvenido. Yo creo que lo importante es mantenernos unidos en estos procesos del ciclo vital y acompañarnos a medida que transcurre la vida, ¿no? Eso quería decir, quería agradecer, Rosita, tu moderación, me pareció estupenda, y agradecer también a la unidad de egresados la posibilidad que nos da de vincularnos también con otras generaciones. Muchas gracias, Paola, por tus palabras también. Reitero el agradecimiento a la Escuela de Psicología y Terapia Ocupacional representada por ti, a la red de egresados representados por María Luisa, también a los equipos ejecutores del programa Vínculos, que son aquellos que nos trajeron a estar hoy día acá conversando este importante tema, a todos los gestores del Senama, pero también a los dirigentes de las organizaciones, y más importante que todo lo anterior, todo lo anterior, a aquellas personas mayores que hoy día nos acompañaron y que han estado, y que además nos acompañaron algunos la primera ocasión, hoy día, pero que también nos pueden acompañar la próxima vez, que va a ser el tercer módulo. Les cuento, les adelanto, que el nombre de esta sesión es Duelo desde una mirada relacional. Se realiza el próximo miércoles 28 de julio a las 3 de la tarde en este mismo canal, a esta misma hora. Así que esto no termina acá, continúa. Les recuerdo, por favor, a los que no lo han hecho, registrarse, por favor, en el chat asistencia. Y bueno, muchas gracias a todos, desearles una muy buenas tardes, agradecerles que nos hayan acompañado, y nuevamente un llamado a que cuidemos a nuestras personas mayores, a nuestros mayores tesoros, y también a cuidarnos a nosotros mismos, sobre todo en tiempos de sindemia. Un abrazo cariñoso a todos y a todas, y a cuidarse. Muchas gracias, Rodrigo, Paola y todos. Chao, que estén muy bien, muchas gracias. Chao, chao. Adiós. Hasta la próxima.